Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas y amigos, ya tienen sus materiales. Vamos a comenzar ya con la realización de nuestra hermosa Merlina. Ya vieron que queda preciosa, preciosa, preciosa. En este tutorial va a quedar como están viendo en la imagen. Vamos a terminar de realizar todo el cuerpo. Ya en el siguiente vamos a realizar la cabeza, el vestido y demás detalles. Merlina no tiene tantos detalles, así es que va a ser fácil realizarla. Como siempre les pido que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Es bien importante que no se vayan sin dejar su like. Miren, aquí abajito, aquí, van a ver una manita con el dedo pulgar hacia arriba. Simplemente, miren, así. Simplemente tienen que tocarlo ya. No les cuesta nada. En lo que estamos aquí platicando, ustedes tocan esa manita con el dedito arriba y eso es todo. Así apoyan muchísimo al canal. Los invito también a todos a formar parte de mis redes sociales. Allí podremos estar en un contacto más directo. Podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados y respondo siempre sus dudas, preguntas, comentarios, siempre, tanto aquí en YouTube como en mis redes sociales. Así es que vayan a Facebook. Nos van a encontrar como Cometa Crochet. En Instagram, cometa-shop-mx y en TikTok, Cometa Crochet. Vayan y formen parte de esas redes sociales, por favor. Muy bien, pues vamos a comenzar con el paso a paso de Merlina. Miren, vamos a comenzar por los bracitos. Toman su hebra de color carne y en la vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Se hace de la manera que están viendo en la imagen. Si no saben hacerlo, pueden ir pausando el video para que vayan viendo poco a poco cómo lo realizamos. Muy bien, ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí vamos adelantando esos puntos. Esto sería la vuelta número 1. Aquí vamos. Una vez que hayan terminado esos 6 puntos, cierran su anillo mágico perfectamente y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos. Si teníamos 6 puntos y hacemos un aumento en cada punto, terminamos con 12 puntos. Vuelta número 3, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer 1. No se deja. No olviden que siempre el primer punto de cada vuelta lo tienen que marcar. Estaríamos trabajando en espiral y si no lo marcan van a perderse muy fácilmente. Pueden utilizar un marcador o una hebrita de otro color y de esa manera pueden ir marcando. Muy bien. Aquí llevamos 2, 3, 4 y vamos por el último. Comenzaríamos haciendo 5 puntos bajos. En el siguiente punto haremos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí llevo 1 y voy a hacer el segundo. Vamos a hacer esto nuevamente, 5 puntos bajos y un aumento y estaríamos terminando la vuelta con 14 puntos. Y de las vueltas 4 a las 6 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 6 con 14 puntos. Vuelta 7, vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Aquí ya hice mi primer punto bajo. Quiero enseñarles cómo se hacen las disminuciones. Muy bien, 2 y 3 puntos bajos.
Nos vamos al siguiente punto, entramos en el bucle delantero, siguiente punto bucle delantero, enganchamos hebra, sacamos y tejemos los dos juntos, así se hacen las disminuciones. Aquí nos van a restar 9 puntos, tejemos esos 9 puntos y terminaríamos la vuelta con 13 puntos, y en la vuelta 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 13 puntos. Vuelta 9, 2 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos. Seguimos con la vuelta 10, 4 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Vuelta 11, vamos a hacer un cambio de color a color blanco. El último punto de la vuelta 10, el último paso de ese punto lo terminamos con color blanco, tal y como vieron en la imagen. Pueden ya sin problema cortar la hebra de color carne, que por ahora ya no vamos a necesitar, y vamos a realizar en esta vuelta, que es la número 11, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 9 puntos. Tratemos de ir escondiendo esas hebras ahí para que se vayan perdiendo mientras avanzamos, y como les decía, hacemos un punto en cada punto ya con este color blanco. Miren, entran en el siguiente punto. Así, estas hebritas las pasan hacia adelante y hacen su punto. Muy bien. Seguimos con la vuelta número 12, en la que nuevamente haremos un cambio de color a color negro. Recuerden que el último paso del último punto lo terminamos con hebra de color negro, y así haríamos nuestro cambio de color. Ya podemos cortar la hebra de color blanco, que por ahora no vamos a ocupar. Vamos a trabajar en color negro hasta terminar el bracito. Esta vuelta, que es la número 12, la vamos a trabajar toda en bucle trasero. Toda, miren, así sería trabajar en bucle completo, pero nosotros, eso sería trabajar en bucle delantero, pero no vamos a hacer eso, vamos a trabajar en el bucle trasero. Esta, que es la vuelta número 12, vamos a realizar un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 11 puntos, pero como vieron, en bucle trasero. Ya vieron dónde entró la aguja. Ahorita lo hacemos, amigas. Muy bien, déjenme apretar bien estas hebritas que están aquí para que no me quede flojo el punto. Aquí las estoy sosteniendo solo para apretar, pero ahorita seguimos con la realización de esta vuelta. Muy bien, entonces ya quedamos que solo vamos a tomar el bucle trasero. Muy bien, de esta forma, y en este vamos a pasar estas hebras hacia adelante para irlas perdiendo conforme vamos avanzando. Y aquí hago mi primer punto. Allí voy a hacer también otro punto. Recuerden que empezamos con un aumento. Nos vamos al siguiente, más bien, ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, todo en bucle trasero, no lo olviden. Aquí vamos 1 más, y 1 más. Las que ya tienen experiencia, pues ya saben hacer todo eso. Me voy despacito por los que no tienen mucha experiencia, pero más adelante nos vamos a ir ya más rápido, no se preocupen, amigas. En el siguiente punto haremos un aumento, 2 puntos en el mismo punto en bucle trasero. Muy bien. Estas hebritas ya las voy a cortar, ya las perdimos lo suficiente y ya me molestaron allí. Ya solo me resta hacer 4 puntos, amigas. ¿Me faltaba el incremento? No, me faltan solo los 4 puntos. Aquí llevo 1, aquí llevo 2, 3 y 4. Pues ya vimos cómo es trabajar en bucle trasero. Lo vamos a estar haciendo constantemente en todos nuestros proyectos, así es que las que son nuevas, apréndanlo muy bien. A partir de aquí ya vamos a trabajar en bucles normales, y de las vueltas 13 a la 17 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 17 con 11 puntos. Vuelta 18 haremos un aumento, 5 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 13 puntos.
Y de las vueltas 19 a la 36 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 13 puntos. Muy bien, amigas, así estaría quedando el bracito terminado. Lo que vamos a hacer aquí en los buclecitos que nos quedaron libres cuando trabajamos aquí en bucle trasero, estos buclecitos nos quedaron libres enfrente y vamos a enganchar la hebra de color blanco de esta forma. Tomen el bracito como lo están viendo, con la manita hacia arriba. Y una vez enganchada la hebra van a realizar 3 cadenas. Vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos y estas 3 cadenas representan a un punto alto. Entonces allí mismo, en ese mismo punto hacemos otro punto alto. Entonces aquí ya tendríamos nuestros 2 puntos altos. Nos vamos al siguiente punto, enganchamos la hebra y vamos a hacer, 2 puntos altos en ese mismo punto. Aquí ya llevo uno. Ahí está, engancho la hebra, entro en el mismo punto, la vuelvo a enganchar, saco, tejo 2 y luego 2. Y esto vamos a hacer en cada uno de los puntos. 2 puntos altos en cada punto. Seguimos. Así es como habría quedado el bracito terminado, amigas. Al final se enganchan al primer punto, y hacen un punto deslizado, cadena para fijar y esconden por aquí adentro la hebra sobrante. Muy bien, van a hacer otro bracito exactamente igual, y lo que vamos a hacer es tomar 3 limpiapipas, los vamos a doblar exactamente a la mitad. Y con estos vamos a articular el bracito. Va a ayudar también a que quede relleno porque pues el limpiapipas está como gordito. Miren, sobra aquí un poquito, simplemente lo introducen de esta forma. Les va a sobrar un poco, yo aquí ya le corté, pero va a sobrar un poco de limpiapipas. Ustedes le cortan el sobrante y que quede un poquitito más hacia adentro. Un poquito, que no sobre, de preferencia que no sobre limpiapipas hacia arriba. Córtenlo muy bien. Y vamos a hacer 2, como les había dicho. Vamos a continuar con la realización del cuerpo. Empezamos con hebra de color negro para hacer los zapatitos de Merlina. Hacen un nudo como lo están viendo en la imagen. Muy bien, y vamos a comenzar aquí haciendo 10 cadenas. Las que ya han trabajado conmigo estamos ayudándonos con el cuerpo base articulado que tenemos en el canal. Entonces, si ya han hecho cosas conmigo, pues esto ya seguramente ya lo saben hacer. Entonces, hacen 10 cadenas. Aquí ya tengo esas 10 cadenas. La última me la salto. En esa no voy a trabajar. Y a partir de la penúltima cadena voy a comenzar haciendo 8 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3 y así hasta hacer los 8 puntos. Muy bien, ya hice los 8 puntos. Al final les va a sobrar una cadena. En esa misma cadena van a hacer 3 puntos bajos. Esto nos va a servir para que la labor dé una especie de giro. Miren, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas. Vamos a hacer 7 puntos. Aquí ya realicé los 7 puntos. Al final me va a quedar un punto. Hago un aumento. Esto es 2 puntos en el mismo punto. Y esta que es la vuelta número 1 la estaríamos terminando con 20 puntos. Muy bien. Vamos a realizar ahora la vuelta número 2 en la que vamos a comenzar haciendo un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. ¡Ay! se salió. Muy bien. No olviden siempre marcar su primer punto, ¿eh? Después vamos a hacer 7 puntos bajos. No olviden dar like a todos los videos, amigas. Apóyenme con eso, por favor. Muy bien. Una vez realizados esos 7 puntos bajos, vamos a hacer 3 aumentos. Muy bien. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un aumento. Aquí va uno. Después nos vamos al siguiente punto y hacemos el segundo aumento. Muy bien. Nos vamos al siguiente punto y hacemos el tercer aumento.
Y una vez realizado el tercer aumento, vamos a hacer 7 puntos. Aquí ya realicé los 7 puntos. Al final me quedan dos puntos. Voy a hacer un aumento en cada uno de esos puntos que me sobraron y estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Muy bien, en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento y después 7 puntos bajos. Aquí ya realicé eso. Lo que vamos a hacer a continuación es un punto bajo y un aumento. Muy bien. Una vez más vamos a realizar lo mismo. Un punto bajo. Y en el siguiente punto hacemos un aumento. Aquí ya serían 2 veces. Vamos a realizar esto por tercera vez. Un punto bajo y un aumento. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, 7 puntos bajos. Después hacemos un punto bajo y un aumento 2 veces, terminando la vuelta con 32 puntos. Bien, vamos ahora a la vuelta número 4. Esta es la única vuelta en la que vamos a trabajar con medios puntos altos. Solo esta vuelta. Después continuaremos con puntos bajos. Muy bien. Entonces, vuelta 4 comenzamos haciendo 2 medios puntos altos. Aquí llevo 1. Ya recuerden, medio punto alto es enganchan la hebra, entran al punto, enganchan, sacan y tejen estos 3 juntos. Eso es un medio punto alto. Aquí llevo 2 medios puntos altos. En el que sigue voy a hacer un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Engancho, entro, vuelvo a enganchar, saco y tejo los 3 juntos. Aquí ya hice mi aumento. Después voy a hacer 7 medios puntos altos. Después 2 medios puntos altos y un aumento 3 veces. Después otra vez 7 medios puntos altos. Después 2 medios puntos altos y un aumento 2 veces. Estaríamos terminando esta vuelta con 38 puntos. Voy a realizarlo. Muy bien, volvemos a trabajar con puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a trabajar en bucle trasero. Ya lo hicimos en el bracito, ya sabemos realizarlo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, pero les recuerdo que en bucle trasero. Así es trabajar en bucle normal. Nosotros solo tomamos el bucle trasero y vamos a realizar un punto en cada punto, hasta terminar esta vuelta con 38 puntos. Y ahora vamos a hacer de las vueltas 6 a la 8 un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 38 puntos, pero ya trabajamos en bucles normales. Muy bien, vamos ahora a la vuelta número 9 en la que vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Muy bien, una vez realizados esos 10 puntos bajos, vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos, sacamos y tejemos los 2 juntos. Aquí ya lo hice una vez, voy a hacerlo 5 veces más. Ya lo realicé, al final me van a sobrar 10 puntos y estaría terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 10, vamos a realizar 10 puntos bajos, 6 disminuciones, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos. Vuelta 11, 8 puntos bajos, 6 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 20 puntos. Miren, al final de esta última vuelta que hicimos, vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Vamos a comenzar a trabajar 2 vueltas en blanco y 2 en negro, 2 en blanco y 2 en negro, pero vamos ahora a trabajar no van a cortar la hebra de color negro, que la vamos a seguir ocupando. Vamos a partir de aquí a trabajar en rondas.
Muy bien, ya no en bucle trasero. También la vuelta número 12 la trabajaremos en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 12 con 20 puntos. Así miren, ya lo hicimos también, ¿eh? Entonces voy a realizar toda la vuelta en bucle trasero. Ya terminé la vuelta, lo que voy a hacer es irme al siguiente punto, engancho la hebra, hago un punto deslizado, levanto con una cadena y voy a hacer la siguiente vuelta, que sería la 13 en blanco. Entonces la 14 y 15 en negro, 16 y 17 en blanco, y así 2 vueltas por cada color. Miren. Aquí voy a hacer el siguiente cambio de color a color negro. Otra vez voy a hacer un punto deslizado, pero antes de cerrar bien mi punto deslizado, cambio a color negro. Muy bien. Ahora sí, cierro ese punto deslizado, que es el último punto de la vuelta de color en blanco. Levanto con una cadena y voy a hacer mis 20 puntos que corresponden a esta vuelta. Muy bien. Que sería la 14. Entonces voy a hacer 2 en blanco, 2 en negro, 2 en blanco, 2 en negro. Muy bien, ya trabajando, como les digo, en rondas, no en espiral. Antes de continuar y que se haga el zapatito más grande y nos cueste más trabajo, en este punto vamos a articular a nuestra bella Merlina, amigas. Van a tomar su alambre y van a medir 45 centímetros. Una vez que ya tengan medidos esos 45 centímetros de alambre, toman sus pinzas. Y miren, las pinzas deben de tener estas como especie de tijeritas en esta parte y cortan. Esas nos sirven para cortar. Aprietan fuerte, fuerte, fuerte y se va a cortar el alambre, ¿ven? Lo que haremos ahora, cada extremo del alambre le vamos a hacer un pequeño doblez. Así. Esto nos va a servir para seguridad de quien manipule a Merlina y no vaya a ocurrir algún accidente. Cierran perfectamente de esta forma cada uno de los extremos del alambre. Vamos a hacer el mismo doblez del otro lado. Muy bien. Lo toman de esta forma y doblan. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Una vez que hayan hecho esto, vamos a reforzar aún más tomando la cinta transparente. Pueden usar cinta canela, cinta de aislar, y en esta punta vamos a comenzar a forrar. Vamos a dar cierto énfasis en cada uno de los extremos que nos ayude a que quede aún más seguro. En ese extremo, en los dos extremos, vamos a dar varias vueltecitas de esta forma para que quede más seguro y no se vaya a salir de la muñeca. La verdad es que ya con el doblez que hicimos es difícil, pero es muy importante que lo forremos de esta forma. Y así va a quedar muy, muy seguro para quien manipule a nuestras muñecas. Hay quienes dicen, es que no se oxida. Pues es que sí lavamos nuestros amigurumis, pero los ponemos a secar. Los secamos lo más rápido que sea posible. Entonces no creo que se oxide y pues queda ahí adentro. Así es que no tengan miedo de usar los alambres bien forraditos y bien dobladitos de los extremos. No hay peligro. Pero si sienten algún peligro inseguridad, pues no les pongan solamente pongan un soporte en el cuello, ya sea un palito de madera o una barra de silicón gruesa. Una vez que hayan forrado, doblan el alambre como vieron en la imagen y van a introducir un poquito de relleno en la parte baja del piecito. Esto es simplemente para que el alambre no llegue hasta abajo y tenga ese como forrito en la plantilla del piecito. Y vamos a rellenar el zapatito bien, 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 porque si no más adelante nos va a costar más trabajo. Además de que ya relleno, el alambre no se va a mover y vamos a poder trabajar sin ningún problema. Una vez que hayan rellenado el piecito, síganse hasta que terminen de hacer la piernita y vayan rellenando la piernita conforme vayan avanzando, amigas. Miren, así va a quedar relleno, ya no les va a costar trabajo. Tengan cuidado que no se les enreden los hilos en los cambios de color. Tengan mucho cuidado, por favor. Aquí ya terminé, miren, ya terminé las 47 vueltas.
Al final, cuando hayan terminado, hacen un punto deslizado, cadena para fijar, aprietan fuerte, fuerte, fuerte y cortan la hebra. No es necesario dejar la hebra larga. En esta que es la primer pierna, cortan y listo. También pueden cortar la hebra de color blanco. Si ustedes quieren hacer un nudo ahí entre la hebra de color blanco y color negro, está bien. Pero la hebra de color blanco no se va a deshacer, ¿eh? Está bien fija y no se va a deshacer. Pero si ustedes sienten alguna inseguridad, hagan un nudo en ambos hebras, la de blanco y negro, y eso es todo, amigas. Y así estarían terminando la primer piernita. Cuando hagan la segunda pierna, no vayan a cortar la hebra, porque con esa hebra vamos a unir a la segunda pierna. ¿Ven? Entonces, yo terminé justo en la parte central de la parte interna de la pierna. Miren, terminé justo donde necesito. Ustedes tendrían que estar terminando igual, pero si terminaron más hacia adelante, más bien más hacia atrás de la piernita, deshagan algunos puntos que las ayuden a colocarse en medio. Si terminaron más hacia adelante de la piernita, hagan unos 2 o 3 puntos. Necesitamos ubicarnos aquí, miren, exactamente en medio. Entonces pueden, o si quedaron acá, pueden deshacer unos puntos, y si quedaron más hacia enfrente, pueden hacer unos 2 o 3 puntos. Una vez que estén bien ubicados en la parte central de la parte interna de la piernita, van a realizar aquí 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Vamos a tomar la primer piernita y la vamos a presentar a la anterior. Miren, aquí están las dos mirando hacia el frente, ¿ven? Aquí están las dos perfectamente mirando hacia el frente, miren. Entonces, una vez que la presentaron, en esta que fue la primer piernita que hicimos, van a ubicar también el punto central de la parte interna. Vamos a unir las piernas y si lo ubican bien ese punto central, las piernas no van a quedar chuecas, porque de otra manera, si quedan muy adelante o muy atrás, van a quedar las piernitas chuecas. Entonces ubican ese punto central y van a hacer aquí un punto deslizado. A partir de aquí ya vamos a comenzar a trabajar nuevamente en espiral. Hacemos el punto deslizado y a partir de ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo en cada una en cada uno de los puntos de esta que es la primera pierna. Muy bien. Vamos a realizar esos 20 puntos. Una vez que los hayan realizado, vamos a estar ubicadas en las cadenas de unión, vean. Esas cadenas de unión las van a tomar de la forma que van a ver en un momento, vean. Así. Vean, miren. De esta forma, para que no se les dificulte. Para mí era bien difícil cuando estaba aprendiendo este paso, no entendía muy bien. Y vamos a meter el crochet como por debajo, vean. Así. Y vamos a realizar un punto bajo en cada una de esas 7 cadenas. Recuerden que hicimos 7 cadenas para unir. Una vez que hayan realizado esas 7 cadenas, van a hacer los 20 puntos que corresponden a la otra pierna. Una vez realizados esos puntos, vamos a estar nuevamente en las cadenas de unión, pero ahora del otro lado. Y vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. Nuevamente les recuerdo, mientras hacemos esas cadenas, que no se olviden dar like, por favor, amigas, y compartan lo más que puedan para que cada día seamos más y más y YouTube nos apoye mucho en este canal. Ya terminé, vean. Así habremos terminado la vuelta número 48 con 54 puntos bajos. Vamos a la vuelta 49, en la que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 49 con 54 puntos, ya trabajando solo en color negro, y vuelta 50, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos. Vuelta 51, a la 57 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 57 con 60 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a acomodar nuestros alambres. A la altura de donde vamos ahorita, vamos a tomar el alambre de la manera que están viendo y van a hacer un doblez hacia afuera.
Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Tomamos con el dedo hacia donde vamos y lo doblamos hacia afuera. Ahora vamos a tratar de medir, más bien de ubicar la parte central del cuerpecito de aquí, de la parte central de esta parte, vean, y lo doblan hacia arriba. Ambos alambres los van a doblar hacia arriba, tratando que quede bien centradito, y aquí ya simplemente los vamos a entrelazar para que quede un solo alambre. Miren, así, amigas. Nada más acomódenlo, denle forma y así va a quedar ya la columna vertebral de Merlina. Vuelta 58, 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos, y vuelta 59 a la 60, un punto en cada punto, terminando la vuelta 60 con 54 puntos. Vamos a la vuelta 61, vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos, y de las vueltas 62 a la 66 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 66 con 48 puntos bajos. Seguimos, vayan rellenando por favor. Vuelta 67, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos, y de las 68 a las 77 un punto en cada punto, terminando la vuelta 77 con 42 puntos. Vamos a la vuelta número 78. Vamos a trabajar esta vuelta en bucle trasero, realizando 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Recuerden que en lugar de tomar el punto completo, vamos a tomar solo el buclecito de atrás. Lo que quiero ahorita es mostrarles cómo haremos disminuciones en bucle trasero. Vean, aquí vamos a hacer un punto, 2, en total haremos 5 puntos bajos en bucle trasero. Amigas, las invito a ir a mis redes sociales. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo y podremos pueden ustedes enviarme dudas, sugerencias, comentarios. Vaya, nos la pasamos muy bien en Facebook, en Instagram y en TikTok. Al inicio del video les doy las referencias de cómo encontrarme en esas redes sociales. Miren, aquí ya hice los 5 puntos bajos. Vamos a ver cómo hacemos las disminuciones. Entramos en el bucle trasero y hacemos el punto bajo, pero no lo terminamos. Volvemos a hacer lo mismo en el siguiente punto. Nos quedan 3 hebras aquí y ahora sí las tejemos las 3 juntos. Así haríamos las disminuciones y de esta manera hacemos toda la vuelta. Muy bien, a la vuelta 79 vamos a comenzar haciendo 12 puntos bajos. Voy a realizarlo y les diré que sigue. Esta es la vuelta de unión de brazos. Aquí ya hice los 12 puntos bajos. Voy a tomar el primer bracito que hicimos, cualquiera de los dos son iguales, y vamos a introducir el crochet de esta forma, miren, de adentro hacia afuera, en cualquiera de los puntos. No importa. Y ahora vamos a introducirlo en el siguiente punto del cuerpo. Muy bien. Enganchamos la hebra y vamos a hacer un punto bajo. Atravieso el cuerpo, atravieso el brazo y hago mi punto bajo. Vamos a entrar al siguiente punto del bracito. Vean. Ahora al siguiente punto del cuerpo. Engancho y hago el punto bajo atravesando el cuerpo y el brazo. Vamos a hacerlo una vez más. Cada bracito va unido con 3 puntos. Aquí vamos a introducir el crochet en el siguiente punto del brazo. Ahí está. Después al siguiente punto del cuerpo. Enganchamos y hacemos nuestro punto bajo. Así habrá quedado colocado el bracito. Debe estar bien ubicado en la parte lateral del cuerpo. Miren, ahí está perfectamente ubicado. Vamos a hacer a continuación 15 puntos bajos. Después vamos a colocar el otro brazo con 3 puntos bajos, tal y como lo hicimos ahorita, miren.
Aquí iría al otro bracito. Una vez que lo colocaron, les van a restar 3 puntos aquí al final. Realizan esos 3 puntos y la vuelta la van a terminar con 50 puntos. Voy a realizar todo esto y les explico por qué terminaríamos con 50 puntos. Miren, esta duda la explico y sigue persistiendo la duda. No importa, yo les voy a decir por qué la vuelta la terminamos con 50 puntos. Miren. Vayan rellenando, por favor, de aquí en adelante ya el cuerpo se va a hacer cada vez más pequeño. Muy bien, déjenme acomodo mi relleno. Y si ustedes recuerdan, cada uno de los bracitos constaba de 13 puntos. Muy bien, aquí enfrente hicimos 12 puntos. Muy bien, al inicio hicimos 12 puntos y colocamos el bracito, cada uno de los bracitos con 3 puntos. Esos 3 puntos con los que colocamos los brazos, ambos brazos van a quedar perdidos dentro del tejido. Con ellos ya no vamos a trabajar. Vamos a trabajar por el contorno, miren, por acá afuera. Entonces, si cada bracito tenía 13 puntos y 3 puntos van a quedar perdidos ahí, el bracito ya solo tiene 10 puntos. Aquí ya solo son 10 puntos, igual de este lado. Entonces, ya no van a ser 13. Entonces, recuerden, aquí hicimos 12 puntos. Más 10 del bracito son 22, más 15 que hicimos aquí atrás son 37, más otros 10, 47 y 3 puntos que nos restaban al final, estaríamos terminando con 50 puntos. Es por eso, amigas. Muy bien, vamos con la siguiente vuelta. Vamos a realizar en la vuelta 80 7 puntos bajos y una disminución 2 veces. Miren, aquí ya hice los 7 puntos bajos y voy a hacer una disminución. Muy bien, voy a hacer esto nuevamente. 7 puntos bajos ya trabajando con estos que me sobran aquí y sobre el brazo. Otra vez hago 7 puntos bajos y una disminución. Después hago 14 puntos bajos. Después otra vez 7 puntos bajos y una disminución 2 veces, estaría terminando la vuelta con 46 puntos bajos. Voy a realizarlo. Muy bien, vuelta 81, 3 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 13 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 38 puntos. Vamos a la vuelta número 82, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 38 puntos. Y en la vuelta número 83, 8 puntos bajos, 3 disminuciones, 12 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 84, 5 puntos bajos, 3 disminuciones, 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 5 puntos bajos, 3 disminuciones, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Muy bien, seguimos con la vuelta número 85, en la que vamos a realizar cambio de color a color blanco. Ya sabemos hacerlo, ya lo hicimos muchas veces. Tomamos nuestra hebra de color blanco y hacemos el cambio de color, cortamos la hebra de color negro que ya no vamos a necesitar, y en esta vuelta 85 vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución 4 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos. Seguimos con la vuelta 86, en la que trabajaremos en bucle trasero. Ya cambié a color carne y vamos a hacer un punto en cada punto, terminando la vuelta con 20 puntos en bucle trasero. Muy bien, ya lo hemos hecho muchas veces, ya sabemos trabajar en bucle trasero. Voy a realizar esta vuelta y regreso con ustedes. Así es como nos estaría quedando, vean.
Vamos a realizar 2 vueltas más, tres vueltas más de la 87 a la 89. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 89 con 20 puntos bajos. Al final hacen punto deslizado, cadena para fijar y dejan hebra corta, y así es como habremos terminado el cuerpecito. Pues hasta aquí llegamos con este tutorial, avanzamos mucho ya quedó el cuerpo completo. En el siguiente vamos a realizar la cabeza, el vestido y todos los detalles que nos hagan falta. Es fácil de realizar, así es que aquí vean, aquí vamos a hacer el detalle del cuellito que lleva ahí en color blanco, así es que bueno, nos vemos en un próximo tutorial y vamos a acabar muy rápido a nuestra Merlina. Cuídense mucho.